Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con estos videos en directo que estamos haciendo acerca de la restauración del texto sagrado. En defensa de la restauración del texto sagrado. Soy Marcelo Basset. Hace algún tiempo comencé un estudio personal del libro de Proverbios que luego se convirtió en una larga serie de enseñanzas. Cuando descubrí las riquezas de este libro entendí que debía compartirlo con aquellos que desean la sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. Descubro también que muchos de los proverbios cobran un mejor y más profundo sentido a medida que analizo el texto depurado. La mayoría de las traducciones tienen como base textual el Códice de Leningrado o el Códice de Alepo, que a su vez están basados en el tipo de texto llamado texto masorético. Un texto hebreo que ha sido muy manipulado por los masoretas entre los años 500 y 1000 de nuestra era. Que toda esta historia la pueden encontrar ustedes en internet, la pueden encontrar en Google. Así que no es que estoy hablando cosas escondidas o cosas inventadas, sino que esto es así. Este texto hebreo, el texto masorético, fue muy manipulado y esto fue una creación de la vocalización de un texto o de un idioma consonántico como es el idioma hebreo. Ha sido, entonces, como les decía, ha sido muy manipulado. Esto fue entre el año 500 y el año 1000 de nuestra era con las escuelas con los masoretas descendientes de Ben Ayer. Hubo dos escuelas, Ben Ayer y Ben Neftalí, las cuales compitieron haciendo del texto hebreo consonántico un texto vocálico. Entonces eso también, a razón de eso, fue muy manipulado el texto del Viejo Pacto. Pero desde hace 500 años los críticos textuales han estado trabajando para demostrar la manipulación que sufrió el texto del Viejo Pacto. La Sociedad Bíblica Iberoamericana está trabajando desde hace más de 40 años para recoger toda la información y volcarla en las ediciones tercera, cuarta y futura quinta edición de la Biblia textual, sobre la base de la Biblia hebraica crítica. Con estas bases podemos ver algunos ejemplos en el libro de Proverbios que nos dan mayor luz y un conocimiento más claro de lo que Dios nos comunica a través de este precioso libro que es el libro de Proverbios. Los descubrimientos de los rollos del desierto de Judea demuestran que la Septuaginta es más fiel al texto original que el texto masorético. Leamos primero la nota 233 en la sección de pasajes especiales de la Biblia textual cuarta edición y luego daré algunos ejemplos del texto restaurado. Vamos a ver entonces la nota 233. ¿Por qué les leo estas notas? Porque estas notas ya vienen incluidas en la Biblia textual cuarta edición, que nos enriquecen muchísimo porque son notas de carácter teológico y digamos de carácter teológico y carácter analítico, exegético del texto. Dice la nota 233, distintas ediciones de Proverbios, que es el libro que nos ocupa hoy, que es el libro que yo quiero, que vengo enseñando, que vengo estudiando, que vengo enseñando y es el que vengo a traer en este día.
Más allá de lo que podría considerarse como una libertad de traducción de la Septuaginta, es posible discernir en esta sección ciertas características editoriales reconocibles en el orden, omisiones y adiciones que difieren del texto masorético del Pentateuco samaritano y de la Vulgata latina. La mayor diferencia en el orden pertenecen a los capítulos 24 al 31, que la Septuaginta registra según el siguiente orden, denotado conforme a la numeración de capítulos y versículos del texto masorético. Capítulo 24, verso 1 al 22, de ahí salta al 30, 1 al 14, al 24, 23 al 34, al 30, 15 al 33, 31, 1 al 9, 25 al 29, 31, 10, 31, y muchos versículos tales como 4, 7, 8, 33, 16, 1 y 3, capítulo 20, 14 al 19, están omitidos en la Septuaginta y otros han sido añadidos, aunque solo unos pocos están basados en un texto hebreo original distinto. Tenemos el 15:31, el 18:23 al 24, el 19:1 y 2, el 21:5, el 22:6, el 23:23. Son pasajes que también están omitidos, que han sido añadidos en distintas ediciones del texto masorético. Por ejemplo, aquel tan famoso proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no está en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta está respaldada mayormente por los rollos de Qumran o por los rollos del desierto, del desierto de Judea, un descubrimiento que se llevó a cabo a partir de 1947 hasta 1956 más o menos. Y tenemos que tener en cuenta que si está respaldado por manuscritos tan antiguos como es el libro, como son los rollos del desierto de Judea, significa que estos pasajes que yo les nombré recién, que los tienen ustedes registrados en la Biblia Textual Cuarta Edición, en pasajes de nota de pasajes especiales, van a ver ustedes entonces que allí están omitidos y si están omitidos no están, fueron añadidos luego por los escribas, ¿no? Y no está en la Septuaginta y no está respaldado por Qumran. Cuando vemos el proverbio, aunque se ha enseñado mucho, dado muchas explicaciones, parece no tener sentido. Siempre hay que forzarlo para que diga lo que queremos que diga. Esto sucede por cuanto no es inspiración divina, sino una añadidura de los escribas. Cuando ustedes van a Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ustedes van a ver que hay que forzarlo un poco, hay que hacerle fuerza para que diga lo que nosotros queremos que diga, porque si no, de lo contrario, no tiene sentido, no se sabe para qué rumbo toma. ¿Y por qué sucede eso? Porque precisamente fue una añadidura y no es de inspiración divina. Otro ejemplo del cambio en el libro de Proverbios es 10:22, Proverbios 10:22. Todas las versiones basadas en el texto masorético dicen: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por supuesto, cualquiera que lo repite como loro pero no lo analiza, no se da cuenta. Pero cuando empezamos a analizarlo nos damos cuenta que allí el texto es redundante y sin sentido, pues la bendición de Dios enriquece y punto. Si enriquece, no añade tristeza con ella. Sin embargo, el texto restaurado dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán, por supuesto, el afán humano, nada puede añadirle. Cobra otro sentido, ¿no?
más profundo y más claro. Otro ejemplo que también me encantó, me apasionó en el libro de Proverbios, en toda la escritura por supuesto, pero nos abocamos al libro de Proverbios hoy, es la recuperación de la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es la que resalta la intervención de un tercero. Para esto, por supuesto, debemos leer la nota 32 en la sección de pasajes especiales de la Biblia Textual Cuarta Edición para poder entender un poco más qué es la voz pasiva. La voz pasiva, muy adversada, ¿sí? La voz pasiva, muy adversada en las versiones modernas, existe y se usa en el texto hebreo y en el texto griego. Existe y se usa en castellano. Obviamente, debe ser observada y aplicada estrictamente en las traducciones. Sin pretender hacer una defensa a ultranza de la voz pasiva, cuyo uso es más estilístico que el de la voz activa, creemos que la aversión a ella es antinatural. Esto registra la nota 32 en pasajes especiales de la Biblia Textual Cuarta Edición. Y en ese caso, negativa literariamente, pero sobre todo perjudicial en pasajes doctrinales vitales. Pasando por alto los perjuicios que esta omisión causa al estilo literario, y esto está entre paréntesis, y esto no es cosa menuda, pues restar estilo es restar sentido, es imposible dejar de ver con preocupación el daño producido en la doctrina cuando al omitir la pasiva se diluye la acción invisible de un tercero. La pasiva, tan frecuente en los evangelios y epístolas, exhibe una dimensión teológica importantísima. No es lo mismo que el pueblo judío se alegre o se vuelva a que sea alegrado o devuelto. Esto lo tienen en Deuteronomio 27:7 y 32. Ustedes ven que una cosa es que el pueblo se alegre o se vuelva, y otra cosa es que sea alegrado y devuelto. Ustedes entonces pueden observar mediante la voz pasiva que hay un tercero que hace la acción, y este es Dios. No es igual que Jesús se levante a que sea levantado, y esto también lo pueden encontrar en Mateo 8:26 y Mateo 9:29. Jesús no se levantó de la tumba, Jesús fue levantado de la tumba. No es lo mismo que Pablo esté seguro a que haya sido persuadido. Eso también lo encontramos en Romanos 8:38. Estoy persuadido, o he sido persuadido, no estoy persuadido. He sido persuadido, dice Pablo. No estoy convencido, sino he sido persuadido. ¿Y la persuasión qué es? Hacer cambiar de opinión a una persona. Y así innumerables pasajes convenientemente señalados. Ejemplo del perjuicio causado por esta inobservancia lo constituye el hecho de que de las 12.800 voces pasivas registradas en el texto sagrado, bien sea por omisiones de transcripción, de los 9.200 registros en la Septuaginta, el texto masorético solo transfirió 6.000, o de traducción, solo un 30% han sido debidamente vertidas al castellano. Así, en la mayoría de estos casos, el lector común dejará de apercibirse de las acciones de Dios, del Dios invisible, en más de 9.000 oportunidades. Al poner la voz pasiva al poner la voz activa en lugar de la voz pasiva, hace que resalte más el mérito humano que
la acción divina. Veamos un ejemplo, les voy a mostrar un solo ejemplo. Les voy a mostrar un solo ejemplo en el libro de Proverbios, que encontré en el libro de Proverbios, acerca de la voz activa. 24:16. En el texto masorético dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El problema está en que traducido así resalta más el mérito humano, pues usa la voz activa, se levanta. Sin embargo, el texto crítico dice, porque aunque caiga 7 veces, se lo hará levantar, resaltando la acción de Dios levantando a su justo. Esto de su justo es confirmado por Habacuc 2:4, donde dice, mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hay muchos ejemplos más que las mostraremos cada semana en las enseñanzas que subimos a YouTube y a Facebook. Pero quiero resaltar el día de hoy esta defensa de la restauración del texto sagrado, mirando hoy sencillamente el libro de Proverbios. Hasta aquí quiero llegar, y con esto realmente quiero animarlos a que lean, estudien, vean el texto sagrado restaurado, depurado en un casi 95-96%. Todo lo que queda para restaurar son cosas simples como verbos o como figuras, algunos tipos de asuntos más que nada literarios. Pero observen, por favor, traten de no criticar el texto depurado poniéndolo a un costado, entendiendo que el texto del viejo pacto está basado en el texto masorético, un texto que realmente, cuando ponemos a estudiarlo y a medida que lo vayamos estudiando, vamos a ir mostrando la manipulación que ha recibido el texto del viejo pacto, tanto como el texto del nuevo pacto. Hasta aquí quiero llegar. Muchas gracias por su atención. Traten de compartir lo más que puedan estas enseñanzas, porque será de mucho beneficio para todos los creyentes y los no creyentes que están en búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias.